Bueno, buenas tardes a todos. Buenas, buenas. Bueno, son las 18:06, así que yo voy a dar inicio. Ahí viene Natalia, perfecto. Hola Natalia. Hola Natalia, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá acabo de recibir otro mensaje, voy a ver qué dice este mensaje. A ver. Demis que se incorpora luego. Ok. Listo. Bueno, vamos a ir comenzando, ¿les parece? Así no damos una clase apurada, damos una clase tranquilo. Me reparece. Ok, bueno. Hoy vamos a hablar de familia funcional y familia disfuncional, diagnóstico y tratamiento. ¿Sí? Vamos a comenzar. Y la segunda parte va a ser del isomorfismo familiar al isomorfismo institucional. Bien. Entonces, ¿qué afecta a una familia para que tenga determinadas características? Tiene directa, vamos a repetir algunas cositas que habíamos visto en algunas clases, pero como para entrar en el tema, ¿no? No es igual cómo se desenvuelve una familia oriental que una familia occidental, no es lo mismo una familia que tiene cierto recurso económico más alto que aquel que tiene menos recursos económicos. Entonces el individuo crece en un contexto familiar, y a veces la familia puede tener que ver con los padres biológicos, pero otras veces es la familia que adquiere, ¿sí? Hoy me decía una señora, bueno, yo fui criada en realidad por mi abuela, entonces para ella su primer referente es la abuela, no es la mamá, cuando en los primeros años de vida fue criada por ella. Entonces tenemos que tener muy en cuenta cómo puede impactar en el individuo. ¿Con qué vínculo creció, nació, si estuvo solo, acompañado en un contexto familiar, social, con continencia o sin continencia? ¿Qué tipo de sociedad? ¿Qué otros aspectos ocurrían durante el crecimiento de este individuo? Si podía acceder a las posibilidades de un club, si en el momento en que se va desarrollando podía acceder a un trabajo, cómo era su vínculo con la pareja, cómo era su vínculo con el mundo, ¿no? Y siempre tenemos que tener muy en cuenta que esta incidencia va a construir una epigenética que de una de otra manera va a construir la personalidad de este individuo y va a insertarse en una familia, y que siempre esto puede modificar la dinámica de una familia. Entonces, ¿qué es una familia funcional? En la familia funcional, ¿están viendo la Power? Sí, sí. Sí, bueno, perfecto. En la familia funcional contamos con un papá, una mamá. Hoy en día también familia funcional puede ser nada más que un papá o nada más que una mamá, o dos vínculos padre y padre o madre y madre. Esto se va modificando. Y abajo el subsistema es el subsistema de hijos y de hermanos, con subsistemas vinculares, los vínculos de pareja y los vínculos de hermano, o los vínculos de hijos, o el vínculo madre-hijo, o el vínculo padre-hijo. Estos son los subsistemas vinculares. Y todo lo que va a pasar a uno de los integrantes, según dice Lynn Hoffman, que es un terapeuta sistémico, él habla de la teoría de la circularidad. Quiere decir que lo que le va a ocurrir a uno va a impactar de una u otra manera en forma circular en el resto de los integrantes familiares. Cuando la familia es funcional, quiere decir que es saludable, la tendencia no es el aislamiento, o se aísla por elección, pero la mayor cantidad de tiempo tiene un círculo social, un círculo vincular, y espacios también, si lo desean, de aislamiento, de compartir en familia o cada integrante solo, pero no predomina el aislamiento. No son estas familias centrípetas en donde, bueno, lo único bueno es lo nuestro y todo lo demás, todo el resto del mundo es malo o es nocivo, y entonces nos aislamos y no nos contactamos. Ahí hablaríamos de familias aglutinadas disfuncionales. En una familia funcional, cuando alguien tiene una situación de éxito, hay una buena adaptación al éxito.
Y cuando se produce una pérdida laboral, un examen que anduvo mal, alguna dificultad, también hay buena tolerancia a la frustración. Entonces, la tendencia en la familia funcional es a integrar y a respetar los roles dentro de los subsistemas que estuvimos mencionando. Se respetan las jerarquías, o sea, la decisión que va a tomar mamá y papá, los chicos pueden cuestionarla, pero la última palabra la van a tener los padres. No es una democracia en donde todos opinan y de pronto el niñito de 3 decide la comida de toda la familia, o no, porque se entiende que el niñito de 3 no está preparado para tomar decisiones importantes como por ejemplo la alimentación. Esto que parece una obviedad en el consultorio lo vemos mucho. Yo en el día de ayer estaba atendiendo a un adolescente y el padre le pregunta al adolescente, ¿qué te parece? ¿Cómo es igual que sigas tomando toda esta medicación o querés que la saquemos todo? Y el adolescente que contesta, 12 años, yo estoy igual, me da lo mismo tomar que no tomar medicación, la comida no la voy a comer, por lo tanto, o sea, los padres no pueden estar supeditados a la decisión de un niño. Ahí hablaríamos de una familia disfuncional. En las familias funcionales se respetan los roles y las jerarquías y hay reglas de convivencia, ¿sí? Y hay límites para lograr autonomía y hábitos de independencia, como también se pueden compartir espacios de ocio y espacios para sociabilizar. En la familia disfuncional podemos tener un integrante, un padre o una madre ausente o periférica, que no participa, o estos padres que por ahí desaparecen mucho tiempo, no tienen conexión, o están trabajando tanto, voy a ver si tengo que abrirme a alguien. Ahí está, ven. Digamos, estábamos hablando de las familias disfuncionales. O a veces son padres que trabajan tanto que tienen poca conexión con sus hijos a pesar de que compartan el techo y la comida y demás, pero están poco tiempo con sus hijos. Estos son padres ausentes o periféricos. O madres que a lo mejor también trabajan todo el día, están sobrecargadas en sus funciones y cuando llega la noche están, no sé, en las redes. También son madres ausentes o periféricos. Pueden estar presentes, pero no sentir la presencia de la mamá o del papá. Cuando se producen estas disfunciones en los chicos pueden haber fallas en la identidad y en la simbolización. ¿Qué quiere decir? Que cuando tiene que poder expresar lo que sienten, lo anulan o no lo pueden poner en palabras. Y en esos casos, ¿qué es lo que va a hablar? El cuerpo. ¿Sí? Hay otros extremos, las familias extremadamente permisivas. Esto se ve mucho en la obesidad, como lo dije en otra charla, o se ve mucho en las adicciones. O la familia sobreprotectora, se ve mucho en los pacientes que tienen asma, no digo todos los casos de asma, pero se veía mucho familias aglutinadas y muy sobreprotectoras en niños que después iban a presentar situaciones de broncoespasmos, de asma con cierta frecuencia. O familias muy asfixiantes que hacen todo por sus hijas, de esta manera no los dejan crecer. O lo que es peor, cuando uno de los integrantes, por ejemplo acá, este integrante tiene alianza con uno de los progenitores, puede tener alianza con este o con este. A veces hay papás que con esto de querer ser cancheros, por ahí le cuentan a los hijos, o mamás también, que estuvieron con otra chica y hacen un secreto de índole privadísimo al hijo, poniéndolo al hijo, dejándolo como en forma triangulado, ¿no? Entrampado con el conflicto de la familia. Ojo que estos secretos familiares se ven con mucha frecuencia. Y ahí el chico, al quedar entrampado, siente que si habla es desleal con el padre y si no habla es desleal con la madre. Así que mayúsculo problema tiene ese chico entrampado en ese conflicto. Perdón. Sí. Hace unos meses, hace un tiempito, sí. Un nene de 10 años, los padres consultaron, ¿no? Pero el motivo de consulta fue porque el nene había estallado porque tenía un secreto del papá. Los papás estaban separados y el papá le dijo que no le diga nada a la mamá, que él estaba con pareja. Sí, esto se ve mucho en trastornos alimentarios también, sí, decimos. No, y el nene un día estalló con la madre de angustia porque se lo estaba ocultando.
Y ahí fue que consultaron y empezó el nene el espacio de terapia para poder hablar eso. A poder hablar, sí. Sí, Pero menos mal tal que cual. empezó el espacio de terapia, porque si no vienen después con síntomas. Después les voy a contar un caso que te digo hoy recién, terrible también, con una sintomatología rarísima. Y bueno, Sí, tiene directa pero relación. tal cual lo que decías. Sí, tiene directa relación, también aparecen muchas enfermedades psicosomáticas. Vaslavic dice que hay distintos tipos de comunicación. Esto también lo habíamos visto la vez pasada. Una es que él dice que es imposible no comunicarse. Aunque no hablemos, igual nos estamos comunicando, ¿sí? Y que hay distintos niveles de comunicación, el digital o verbal y el analógico corporal. Si yo les digo a ustedes, esta clase es muy interesante y miro para el otro lado, no digo, yo no estoy diciendo con el cuerpo lo que digo con la palabra. Ahora, si en cambio estoy atenta también a lo que estoy diciendo, intercambiando con ustedes, y si pudiera intercambiar más con las miradas, mejor todavía, tendríamos un excelente nivel de comunicación. ¿Qué pasa con las interacciones simétricas y complementarias? En el grupo de pares, la relación entre ustedes es simétrica. Por ahí con el docente es complementaria. En los padres, la relación entre padre e hijo debe ser una relación complementaria, no simétrica. Hoy en día se habla de que podría ser simétrica ya cuando los hijos llegan a la adultez, y entonces ya la relación puede ser más de igual a igual. Pero mientras los hijos son menores de edad, la relación con los padres debe ser complementaria. Porque en tanto y cuanto el padre se transforme en un hermanito, pierde toda autoridad. Y por lo tanto no lo va a poder ayudar ni contener. Y esto a la larga traerá dificultades. Lo mismo pasa con el valor de la profesión autocumplidora. ¿Vieron esas familias que dicen, bueno, yo estoy segura que a este no le va a ir bien? Y por ahí este se lo cree. Y entonces traslada ese problema que había en la familia, esta creencia de que no le va a ir bien, en el resto de los contextos. Y de pronto es rechazado en la escuela, es rechazado en el trabajo, es rechazado en todos lados, porque es como que se cumplió esa profecía autocumplidora que la familia cree. Que si uno la detecta y la modifica, podemos ayudar a que algún paciente nuestro pueda desarrollarse en las áreas que quiera y no repetir esta vieja historia del lugar que lo pone la familia, ¿no? Este es el que tiene que trabajar todo, este es el que tiene que darlo todo, este es el que no va a poder estudiar, este es el que no va a triunfar, este es el que no puede. Bueno, de este lugar tenemos una fábrica de sintomatología y de baja autoestima y de repetición de situaciones complejas que se van repitiendo a lo largo de la vida del paciente o del consultante. Por eso, estar atentos a este tipo de comunicación es muy importante a la hora de hacer los diagnósticos. ¿Qué pasa? Bueno, esta estaba hecha en función de la alimentación, pero en realidad es en todas las áreas, ¿no? A veces tener omnipotencia en la anorexia, decido vivir o morir, o rechazo la comida, o te apruebo al aprobar la comida, siento que estoy aprobando a la persona, o dominio, o cuando los chicos dicen, no voy a tomar la medicación, y estoy tratando de dominar a la familia, que todos quieren que tome la medicación y el chico no la quiere tomar, o manejos, yo te voy a hacer esto y esto va a generar que se peleen mamá y papá. Por eso es interesante a veces, el otro día en una consulta con una nena de 12 años, la nena, miren qué interesante, ¿no? Cuando hablemos también sobre la clase de videojuegos y el nexo con las redes sociales. La nena vio en las redes sociales que alguien se había cortado la panza. Entonces, en una nena con una predisposición muy particular, con un trastorno límite de la personalidad, claramente también se corta la panza. Y la pregunta mía se le sorprendió a la nena cuando le digo, bueno, ¿y para qué te cortaste? Ah, no sé, porque no podía controlar los impulsos. Podía hacer gimnasia, correr, hablar, decir lo que te pasa, pero cortarte la panza. Bueno, ahí la pregunta es, ¿quién gana y quién pierde con el síntoma? Porque a veces tenemos que cuando alguien se corta la panza, hay una madre que se angustia y rápidamente cuando pregunté para qué, el padre empezó a hablar del sentimiento de culpa. Fíjense todos los manejos que se pueden producir a través de un síntoma.
y a través de la comunicación de ese síntoma, y sobre todo en una familia disfuncional. Hola Graciela, ya te pude unir, buenísimo. A ver si se unió. Sí, se unió. Sí. Bien, continuemos entonces con familia y familia disfuncional. ¿Quién se beneficia? ¿Quién se perjudica a través del síntoma? Con respecto a la alimentación, en algunos casos se festeja comiendo. Cuando las familias festejan, ¿qué festejan claramente? No estas familias que por ahí festejan todos donde no es el momento de festejar, estas ambigüedades. En los duelos, en algunos casos, en algunos duelos hay familias que se reúnen a comer y otras que se niegan a comer, otros sienten tal tristeza que no sienten el deseo de comer. Pero el tema es que se interactúa permanentemente. En este caso, el individuo, alimento, familia y sociedad, pero también individuo, trabajo, individuo, familia, individuo, familia y escuela. La interacción está en forma permanente. Por lo tanto, siempre en una familia disfuncional van a haber fallas en la comunicación. Y esto es interesante, ¿no? En el caso de la familia que atendí el otro día, yo no estoy segura si los voy a poder ayudar, porque vi mucha disfunción familiar. Por ejemplo, cuando le explico a la nena acerca de la importancia del desayuno y comunico cuál es el desayuno, porque es una nena que come solo 5 productos. 5 productos al día. Por ejemplo, yo ahora estoy inventando, no sé, hamburguesas, papas fritas, milanesa, pollo y fideos, nada más. No come frutas, no come verduras, no come ningún otro tipo de alimento. Cuando expliqué acerca de la importancia de alimentarse correctamente, porque además las porciones eran muy chicas, la chica se veía claramente muy adelgazada, explico la importancia de incorporar un desayuno y que en el caso de ella era bueno incorporar un café a la mañana, justamente por esa cosa hiperactiva que presentaba, reactiva, oposicionista, desafiante. La mamá larga una carcajada, con lo cual esa carcajada, en el momento que yo como doctora le estoy dando una indicación, parece una carcajada desagradable, inoportuna, descalificante, ¿sí? Con lo cual mostraba que si ella descalifica con esa risa al profesional y hace alianza con la hija, y también descalifica al padre que representa la autoridad de la familia, está mostrando mucha disfunción familiar, una disfunción familiar que viene arraigada de hace mucho tiempo. A mayor disfunción familiar va a haber menos conciencia de la situación, de que es serio de que un chico maneje la batuta en toda la familia y decida cortarse, lastimarse, no comer y tener a toda la familia en jaque acorde a su comportamiento. Entonces, al no tener conciencia de situación, esto va a generar mayor riesgo. Acá dice para el profesional, en realidad es para el paciente. Dice para el profesional porque está referido al trabajo que vamos a presentar luego sobre fallas en la interacción institucional. Hay mayor riesgo para el profesional que no va a poder hacer cumplir las indicaciones, pero sobre todo para el paciente, para la familia y para el paciente, porque esto va a llevar al fracaso terapéutico seguro. Ahí está bueno decir, no sé si la puedo tomar en tratamiento. Para tomarla en tratamiento es importante un compromiso del 100% por parte del paciente y de la familia del cumplir con las indicaciones. Si no, vamos al fracaso seguro y nos lleva a nosotros como buena familia barracuda, porque no van a decir nosotros no seguimos las indicaciones. Vamos a decir, fuimos a lo de María, a lo de tal doctor, y fracasó el tratamiento. Pero en realidad no fracasó el tratamiento, lo que fracasa es que no toman conciencia de situación porque la disfunción familiar no les permite tomar conciencia de situación. Por lo tanto, es muy probable el fracaso terapéutico. Pero si uno como terapeuta lo detecta, lo blanquea, quizás logremos que la familia ponga atención a las indicaciones. Y ahí cambiaría la posibilidad de la eficacia terapéutica. Bien. Entonces, como dijimos antes, en las familias disfuncionales no se respetan los roles ni las jerarquías. Hay descalificación entre los padres, negación de conflictos parentales y o conyugales. Las familias suelen mostrarse aglutinadas, como en bloques, a veces aisladas, no tienen amigos, o se alejan o hay falta de socialización.
Va a haber fallas del crecimiento o enriquecimiento cultural y sobreexigencias. Habíamos hablado una vez que las anoréxicas suelen estar sobreexigidas, son chicas que tienen que hacer 10 puntos en todo, o los otros muy obsesivos compulsivos que tienen que cumplir con todo estrictamente, que no se permiten un día un descanso. Otros que dependen mucho, tengo que sacar 10 porque tengo miedo de qué es lo que van a hablar de mí. Y otros donde los límites son tan flexibles, que construyen personalidades tipo trastorno límite de la personalidad, trastorno tipo obesidad, trastornos alimentarios en algunos casos, adicciones. El papá me preguntaba, yo no sé si le pongo el límite le hace mal y si no se lo pongo también. Claramente el padre también necesita un límite y le explico al padre, debe ponerle los límites. Los límites deben ser razonables, por supuesto, pero los límites deben existir. Pueden tener cierta flexibilidad, pero la ausencia de límite lleva al niño a muchísima confusión y a muchísimo deterioro luego en sus conductas, ¿sí? Y también lo lleva a sufrir, porque en definitiva va a tener baja tolerancia a la frustración y no va a tener tolerancia a los no de la sociedad, que no es poco importante. Bueno, lo que más va a fallar en la familia disfuncional es que es en la autonomía. Algunos de los miembros van a ser muy, muy dependientes. O uno por proteger al otro, o el otro porque no puede vivir. O sea, hoy en día, ahora había tenido una señora con trastorno límite de la personalidad, cuya dependencia hoy la tiene con sus hijos. Tengo otro señor que atiendo de unos 60 años, perdió su trabajo, todo, pero más allá de eso, una persona que se la ve como joven, pero a pesar de que ya tiene un montón de experiencia laboral, la dependencia con sus hijos es total. Perdió su autonomía, cosa que estoy trabajando para que él vuelva a recuperar su autonomía y sea independiente y pueda salir adelante de esta crisis laboral que está presentando. Fíjense en todos los desarrollos que tienen las familias disfuncionales. Los chicos diciéndome, chicos de 30 años, no son tan chicos, diciéndome, nosotros no queremos ser el padre de nuestro padre. O sea, se instala en casa y todo el tiempo nos está pidiendo consejos, necesitamos que él sea independiente. Bueno, eso es característico de la familia disfuncional. ¿Qué abordaje hay que realizar? Bueno, por supuesto psicoterapia, terapia individual, se trabaja mucho la autoestima y el proceso de individuación y el desarrollo de los niveles simbólicos, poder expresar qué es lo que sienten. En algunos casos se aborda con terapia familiar para elaborar estos aspectos de disfunción. No siempre se logran buenos resultados, hay terapias familiares que responden muy bien, pero la mayoría, desde mi experiencia, responden mejor con una buena orientación familiar. Es más dinámico, menos costoso y se ven los resultados en menos tiempo. La terapia grupal lo dejo para instituciones, donde se trabaja mucho la interacción y la diferenciación, cuando no hay posibilidades de continuar con la terapia individual, o hay terapia individual, pero hay escasez de turnos, la terapia grupal a veces es un excelente recurso para ir sosteniendo al paciente hasta tanto pueda acceder a la terapia individual. En otros lugares el paciente hace terapia individual, familiar y grupal. Personalmente yo no estoy de acuerdo en sobrecargar al paciente de múltiples dinámicas terapéuticas, porque también produce una saturación. Entonces yo prefiero la terapia individual y ocasionalmente una sesión de orientación a padres cuando atiendo a niños y si hace falta alguna entrevista de orientación a hijos cuando atiendo a padres que son dependientes y los hijos requieren de una orientación. No siempre la terapia familiar es conveniente. Cuando yo veo mucha dependencia, trato de una sola orientación o dos y después continuar solo con el paciente, porque si no yo también estaría instaurando esa dependencia familiar, de la cual yo quiero correr al paciente. Bueno, estos son otros recursos terapéuticos como la musicoterapia, la armonización sonora, los cuencos tibetanos, en fin, hay distintos otros recursos que también ayudan al desarrollo de la simbolización y a mejorar la autoestima. Este dato muy importante, voy a tomar un poquitito de mate. Si bien esto yo lo hice con anorexia y bulimia en todos los casos, ¿no? Ayer, por ejemplo, atendí una chica con una esquizofrenia grave, sin conciencia de enfermedad,
y tiene un riesgo bastante importante. Entonces, es bueno hacer la diferencia entre alto riesgo y bajo riesgo. El paciente de alto riesgo se presenta con un estado general afectado, que a veces no tiene familia continente. Entonces, si no hay familia continente, se debe derivar a una internación psiquiátrica o a una internación clínica, dependiendo de cuál es el cuadro predominante. El paciente de bajo riesgo, si uno encuentra en la familia que hay bajo riesgo, ¿de qué se trata? Clínicamente el paciente está compensado y tiene una familia continente, donde uno hace algún tipo de abordaje, la familia tiene conciencia de situación, conciencia de enfermedad y colabora con el tratamiento. En estos casos, el tratamiento puede ser ambulatorio, con un abordaje clínico, psicoeducativo y preventivo también. Los factores sociales a veces pueden ser una solución o un problema. A veces hay grupos en clubes o en instituciones que contienen a las familias. Entonces acá el factor social sería positivo. Otras veces hay contextos sociales tan light, o dietéticos online, o como decía este otro autor, ya les recuerdo, el que hablaba de la sociedad líquida, Zygmunt Bauman, ¿no? En donde está todo atravesado como con poco compromiso social, con valores muy superficiales, en donde los mensajes también son superficiales acerca de qué es tener éxito, donde predomina la sociedad de consumo, esas fotos que muestran de jóvenes, no sé, en un auto último modelo, bajando de un avión, o invirtiendo en criptomonedas, o comprándose cosas carísimas, con carteras carísimas. Bueno, todo esto es un mensaje subliminal de alto consumo. ¿Y cuál es el metamensaje? Que a menor capacidad de pensamiento y menor escala de valores va a haber mayor consumo. Cuanto más tonta la sociedad, más consume. Cuando uno tiene cierta preparación, requiere menor cantidad de consumo. Aprenda a pensar. Y esto es en todas las áreas. Esta señora me decía que la nena venía haciendo psicoanálisis de los 9 años. Yo digo, ¿qué tiene que psicoanalizar la nena a los 9 años? Déjela jugar en paz. O sea, tiene que estar con la educación que le da mamá, la educación que le da papá, y a lo sumo, si los padres se separaron y no sabían cómo manejarlo, una buena orientación a los padres para que los padres contengan a la niña. O la niña un espacio terapéutico donde hablar de lo que le pasa. Pero esto también es el hiperconsumo de las psicoterapias. No, de los tratamientos sí. También en esto hay sobrediagnóstico, hiperconsumo y moda. Todo esto también tenemos que revisar. Después hay otros factores que tenemos que tener en cuenta también dentro de los factores sociales. Las características socioeconómicas del país, el tipo de alimentación que tiene la población, que tomen conciencia de alimentación saludable, la crisis económica, que también va desapareciendo la mesa familiar. La mesa familiar y el olorcito a la comida no es solamente para elegir el menú, sino es un espacio, es una hermosa excusa de diálogo familiar. Si estamos todos corriendo y nunca hay un tiempo para un momento de mesa familiar, de conversación, el chico crece como a la deriva, o el adulto que quedó solo también se siente como a la, o sea, la contención, el ensamble, con amigos, a veces solo, otras veces compartiendo. Todo esto es importante, son factores que ayudan a la construcción de la autoestima de una persona. También es importante tomar en cuenta si el estrés del grupo familiar, si hubo situaciones de desocupación, problemas de vivienda. ¿Saben cuántas familias se separan, se afectan, se deprimen, se llenan de ansiedad porque la casa está hipotecada y no pueden responder? O el exceso de trabajo, o la falta de trabajo, el aumento de la exigencia por parte del Estado, ¿no? Cuando los impuestos son extremadamente altos y todo el sueldo se va al pago de los impuestos o al pago del alquiler, las familias empiezan a bajar su calidad de vida, empiezan a perder la posibilidad de tiempo ocioso y empiezan a autolimitarse, y eso también va afectando la autoestima y va siendo un caldo de cultivo ideal para generar distintos trastornos emocionales. Bien, cuando hay disfunciones familiares, podemos encontrar distintos perfiles de personalidades de chicos psicosomáticos, aquellos que no pueden hablar de lo que les pasa ni se enferman, comportamientos infantiles, estos que son extremadamente dependientes,
o simplemente dependientes, o tener mucha la habilidad yoica, ¿no? Siempre depender del otro para tomar una decisión, baja autoestima, o presentar narcisismo, estos que lo felicitan por todo que no hayan hecho nada, o que la característica es todo el tiempo querer resaltar y llamar siempre la atención y todo el tiempo ser autorreferencial, o depresivos, o presentar cuadros de neurosis obsesivas compulsivas, o perfiles adictivos, o trastornos límites de la personalidad, o presentar algún tipo de núcleo psicótico. Entonces hoy pensaba, bueno, ¿y qué hacemos cuando el equipo interdisciplinario se parece a la familia disfuncional? Encontré una foto que decía salud en lucha. Tenemos que unirnos y valorar todos estos aspectos que acabamos de mencionar. Luego vamos a hablar del isomorfismo familiar, pero ahora en este ratito quería preguntarles qué les pareció la clase, si tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar. Pueden abrir las cámaras. ¿Se durmieron todos? ¿Se fueron? A ver, ¿dónde están? Acá Ah, estamos. bueno. Me dejaron hablando sola. No, acá. Ojito. A ver que no las veo. ¿Por qué no las veo? Ah, voy a cambiar la forma. ¿Vos me ves? Se ve, ¿Sí? ¿eh? Sí, se ve, se Pero ve. yo no las veo. No, voy a cambiar la forma de la vista si las puedo ver a todas. Ah, ahora sí, ahora estoy contenta que las veo todas. Bien, bueno, algunas cosas se reiteraron, pero cuando uno arma, o sea, este material está sacado de la escuela de Panasonic, la escuela de Palo Alto también, la escuela de Minujín, y algunos trabajos de Herkovitsky, que de la época que yo estudié ahí trastornos de la alimentación, y de Lynn Hoffman, ¿sí? Y conclusiones, muchas conclusiones de la práctica clínica, ¿no? De lo que yo estoy viendo para hacerlo también dinámico. Quería preguntarles si alguno de ustedes es terapeuta familiar o si tienen dudas con este trabajo. No, terapeuta familiar no, o sea. No son terapeutas familiares. Terapia de familia no. O sea, orientación a padres, Sí. eso sí. Mira, te digo, yo hice terapia familiar psicoanalítica hace muchos años y terapia sistémica. Y la verdad es que de todo lo que a mí personalmente más me resulta es la orientación a padres. Porcentaje de abandono en tratamientos en las terapias familiares, en general, no mía, pero en general es muy alto. ¿Sí? Lograr el compromiso, aparte, yo creo que hoy en día es como desactualizado pretender que toda una familia haga una terapia familiar, vayan todos los integrantes y lograr un acuerdo. Porque también aprendí con el tiempo que aquel integrante que no quiere ir, no tiene sentido obligarlo. Porque no va a seguir ninguna indicación. El saboteador va a seguir siendo saboteador. No es que va a cambiar porque intervenga, porque no es que viene porque desea el cambio. Entonces, si uno va a trabajar con la familia, debe invitar a los que quieran concurrir, a los que quieran participar y colaborar. Me da mucho más resultado hacer directamente orientación a padres, o cuando es a la inversa, orientación a hijos. Entonces digo, mira, cuando tu mamá pasa esto, esto y esto, ¿qué puedes hacer? O qué es lo que viste vos, ¿no? A veces es nada más que una comunicación breve, mirá, esta semana no la vi contenta, qué sé yo, eso no se cobra. Cuando yo necesito una consulta de 1 hora para indagar más, eso se cobra como una consulta, pero se enfoca dentro de lo que es una orientación a padres. A veces por ahí quiero ver algo más, a lo mejor cito al vínculo, el padre con un hijo, el padre con los 2 hijos, o a veces cuando cito por primera vez una mamá, me dice, ¿puede estar la nena? Si la nena quiere estar, puede estar. Yo igual casi siempre la historia clínica es todo biográfico y enfocado a la sintomatología y a la historia del paciente. Pero sin embargo, este caso que atendí ayer, me dio un riquísimo material que hayan estado todos. Yo no hubiese visto todo eso.
si no estaban los tres. El padre como pintado, queriendo hablar y que no se animaba, la madre haciendo alianza con la nena, que los manejaba a los dos como marionetas, la nena haciendo burla de todo, poniendo ojitos, revoleando los ojitos con todas las indicaciones, desautorizando todo. Eso es un material importantísimo, porque menos mal que lo tomé así, tenía dudas, ¿no? Pues en cuanto llega me dicen, la nena quiere hablar con vos sola. Dije, bueno, pero primero tengo que tomar algunos datos. Que primero quiero hablar, y menos mal. Al final no tuvo tiempo de hablar conmigo sola. Pero yo necesitaba ver cómo es la dinámica de esa familia. Y yo hablaba solo con la nena y no me enteraba cómo se alimentaba, cómo se relaciona con el padre, qué lugar tiene el padre, qué lugar tiene la madre, la desautorización que hace la madre de todas las indicaciones, el manejo de la nena. Yo no hubiera visto que ese tratamiento no hubiera ido a ninguna parte. En cambio, vi estas resistencias, me comuniqué con la psicóloga que me derivó a la nena, le dije no sé si la voy a poder ayudar, porque la nena se niega al cumplimiento de las indicaciones y la mamá se alianza con la nena. Y aparte desautoriza al padre en todo. Y es como desautorizar al padre, es como desautorizar la autoridad en general. También es desautorizarme a mí, indirectamente, ¿no? Cuando larga la carcajada de tenés que desayunar unos huevos, falta, qué sé yo. En lugar de decirle esto no le gusta, y bueno, busca otros recursos. Pero no, si no desayuna nada. ¿Querés que la nena mejore? Tiene que desayunar. La nena estaba medicada con 150 miligramos de la motricina, 25 miligramos de sertralina y 5 miligramos de aripiprazol. Una nena de 48 kilos con restricciones alimentarias. En el límite entre una anorexia restrictiva o una inapetencia selectiva. Oposicionista, desafiante, y que ella anda bien cuando toma toda esa medicación. 12 años. Es una locura. Y bueno, y se le duerme, y la nena dice, yo estoy bárbara. Y la madre diciendo, mejoró la conducta, se porta bárbaro, pero se duerme arriba del inodoro. Se duerme en cualquier lado. Una nena que hacía deportes, que hacía, no me acuerdo si danzas clásicas o algo así, no se atreve a hacer ninguna actividad física porque se marea o se duerme. Sin comida y sobremedicada. ¿Y por qué la medicaron? La medicaron porque la nena es inmanejable. Porque se corta, se lastima, si no hacen lo que ella quiere, se corta, se tajea los brazos, es la que se cortó la panza. Es la que se cortó la panza, sí. Es la que se cortó la panza. Que a todo esto, también aprovecho para comentar. La vez pasada una psicóloga muy buena, yo la conozco, es muy buena. Sin embargo, se equivocó en una difusión. Nunca se difunden los síntomas del paciente ni fotos de pacientes lastimándose, vomitando, no. Porque en una personalidad premórbida, lábil, como la de un niño, va a copiarla la conducta. Si ustedes quieren hacer prevención de trastornos alimentarios, no es a partir de decir no tenés que vomitar, sino a partir de mejorar la autoestima de los chicos, dándoles un proyecto de vida, enseñándoles qué es alimentación saludable, abriendo la comunicación, invitándolos a hacer la actividad que más les gusta, el deporte, el arte, es por otra vía, no es hablando de síntomas. Sino lo que hacemos es, al contrario, estimularlos a que copien los síntomas. Si yo hubiera tenido a esta nena sola, ahí te dejo Graciela, la hubiera tenido ella sola un rato, yo tenía que pedir sí o sí una sesión con los padres, pero una sesión individual con cada uno de ellos no me hubiese dado toda la información que tuve en esa única primera sesión, que se quedaron boquiabiertos, porque yo bajo la medicación, pero si no comes, no lo vas a tolerar. Así que ya cambiás la alimentación, ya, no se discute. No le gusta, no preguntes si le gusta. No quiere una palta, pueden ser unas nueces, pueden ser 2 huevos en vez de uno, pueden ser con jamón y queso, con queso solo, con jamón. Proteínas para ese cuerpo, porque le explico por qué. ¿No? Para que entienda para qué lo necesite, que no es una opción elegir o no. Comer sano no es elijo o no elijo.
elijo comer sano. Si un día hice algo extra, no pasa nada. Pero en lo cotidiano, alimentarse siempre mal y estar sobremedicado es de mal pronóstico. Porque ese sistema nervioso, esa vaina de mielina, está destruida. No tiene la grasita necesaria para poder razonar e interconectar bien y no estar irritable y ansioso. Entonces, fíjense cómo acá hablamos de distintos aspectos, desde la alimentación, lo ecológico, lo familiar, lo sistémico, ¿no? Lo psicofarmacológico. Todo esto está ligado, hola Mariel, está ligado a, a integrarlo de tal manera que podamos tener un abordaje eficaz. Que también nosotros tenemos que tener muy buena tolerancia a la frustración, porque yo puedo dar todo esto y el otro decir, voy a que siga yendo a la psicoanalista que le dice todo que sí, o que juega las cartas horas. ¿Le pagan para que juegue a las cartas? Hermano, ¿qué te pasa? Mover la cabeza, hay una dinámica familiar muy disfuncional, que jugando las cartas no la vas a corregir. Y la meditación es importante, pero meditando solamente tampoco, cuidado con eso. Estoy viendo mucho eso. Sí, mediten, pero además de atención plena, cómo se comunican, qué factores hay en juego. Y esto es el terapeuta el que va a detectar dónde está la profecía autocumplidora. Si la profecía autocumplidora de la madre es, esta terapia no va a andar, no va a andar. Yo tengo que captarlo, puedo hacer que ande, pero tengo que captar eso, ponérselo en palabras y digo, toda vez que usted cree que la nena no va a comer, no va a comer, ¿eh? Y si usted cree que no va a hacer el tratamiento, no lo va a hacer el tratamiento. Usted tiene que convencerse que es la responsable de la salud de su nena, que haga el tratamiento porque es saludable para ella, que lo necesita. Todo esto nos habla, ahora en cambio, en una familia funcional, rápidamente están todos en eje colaborando. No hay ese saboteo. Entonces es mucho mejor pronóstico. El desafío está en que la mayoría de las familias no son funcionales. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tratemos de hacer alianza nosotros, alianza terapéutica, con el integrante más colaborador. Si yo vi al padre debilitado, apoyé al padre. Con cuidado, pues si lo apoyo demasiado, la madre se enoja. Entonces, bueno, la importancia de que se pongan de acuerdo ambos papás con respecto al cumplimiento, quizás es conveniente, antes de tener la sesión sola con la nena, una sesión de orientación a padres. Entonces, si los padres tienen acuerdos de cómo van a ayudar a esta nena a que haga el tratamiento, ahí el pronóstico puede llegar a ser bueno. Si no son chicos, esta nena venía de otra bueno, esta psiquiatra para la que llegó recién, Mariel, de una nena 48 kilos, 12 años, medicada con 150 miligramos de la motrigina, 25 miligramos de sertralina y 5 miligramos de aripiprazol. Terrible. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Y bueno, ¿qué preguntas tienen primero? Bueno, yo me entusiasmo hablando y se me va el tiempo. Sí, Graciela, decime. Micrófono. Ahí. Ahí. Enganchaba esta consulta tuya con la consulta ginecológica que también viene, porque menos de 48 kilos, 45 kilos, no tienen la grasa necesaria y no menstruan. Entonces, bueno, consultan por amenorrea. Pero no solo eso, yo estoy haciendo todo un cuadro en mi cabecita que es una familia infantil, que a su vez necesitan una nena que no menstrue, o sea, chiquitita, muñequita, que no madure, que esté ahí en suspenso. El problema principal son los papás. Vos fíjate que lo normal, generalmente, es cuando vos tenés un hijo bebé, cuando es bebé, empezás a hacerlo probar las diferentes comiditas, texturas, sabores, y ahí uno empieza, bueno, que el festejo, también uno aprende lo que el chico le da náusea, no le gusta, bueno, no le gusta.
o como uno aprende a disfrazar las comiditas para proveerlo, o hace animalitos, colores, para que el chico se alimente. Todo eso falló, no es, el límite es, no es que tenés que comer porque yo soy tu madre, no, como yo soy tu mamá, te voy a enseñar a probar esto, aquello, exacta. Pero no hay, el nene no me come, no le gusta, jajaja. O sea, también el jajaja revela una impotencia de, bueno, yo ya lo hice, no sé si vos, María, lo vas a poder hacer, yo ya lo hice. Pero es una mamá inmadura, o sea, uno no consigue cosas de los nenes a los castañazos, no, eso está erradicado. Pero es la persistencia, una vez le pongo verde, anaranjado, rojito, hasta que el chico incorpora. No, no. Y un papá pobrecito que no puede imponer ley, ¿no? Y que tampoco puede separar a esa nena de la mamá. O sea, está todo, es una melange, una cosa. No. Y unos papás que aparentemente se presentan como derrotados. Bueno, vamos a María por dos razones. Por ahí la oculta es para demostrarte, María, que vos tampoco vas a poder. Nosotros no pudimos, que somos los padres, vos menos. Esa puede ser una. Dos, bueno, vamos como manotón de ahogado porque ya se probó todo. Y tres, tanta sobremedicación es como decir, bueno, a la nena la dejo anulada, que no haga el síntoma para que no moleste, para que no joda, para que no se note. Pero esa tampoco es la solución. No, totalmente. No, muy buena lo que comentaste. Esta nena menstrua, sí, yo pregunté, yo también pensé que no menstruaba, pero sí, todavía menstrua, por suerte. Pero no es al azar, todo lo que dijiste es interesante, porque me vino a mente que viene de una abuela diabética en donde siempre el problema fue la comida, y una madre con antecedentes de trastornos alimentarios, muy desafiante también, y tiene hermanos adictos. O sea, acá estoy totalmente de acuerdo con vos, Graciela, en que no es en forma autoritaria, pongo yo soy tu mamá y tenés que comer. Pero sí es importante en este contexto social tan líquido, donde es todo lo mismo, jerarquizar el rol del padre y de la madre. Ahora, lógico, para jerarquizarlo, la madre tiene que ser madre, adulta y madura, y que, como bien vos dijiste, si no te gusta el tomate así, te lo dibujo, le hago un sombrerito rojo y abajo le pongo un pepino y qué sé yo, voy haciendo distintos jueguitos y hago con el puré ojitos y no sé, es así que los chicos empiezan. Yo tengo pacientes mías que tenían ellas trastornos alimentarios, que lo trabajamos y que hoy, bueno, ya son mamás y tienen nenas que la alimentación es impecable y vos ves como la nena chiquitita come brócoli, come todas las verduras, todos los colores, ves el platito con distintas frutas y la nenita de 2 años contenta probando todo, o sea, se puede lograr. Pero bueno, es una mamá que hizo mucho tiempo terapia, sin embargo, ¿no? Pero evidentemente tampoco maduró su rol de mamá. De ahí que como el enfoque era, vos llegaste más tarde, desde lo que es la familia funcional, es muy importante que nosotros estemos atentos a qué pasa con esos roles, porque si esos roles no son claros, no hay madre continente tampoco. Una madre que es más adolescente que la nena y que descalifica igual que la nena, es una mamá que no puede contener. Entonces, poder marcar, aunque sea sutilmente, yo no pretendo que hagamos todos los cambios de todo el linaje familiar, porque no se excede, pero por lo menos esta mamá prepararla, orientarla, al padre lo mismo, que entre padres, aunque estén separados, tengan acuerdos en relación a la hija, para que también se fortalezca el lugar de ellos. Porque si no se fortalece el lugar de ellos, la nena queda a la deriva. No, y de alguna manera, María, están yendo a tu consulta para buscar ese rol habilitante desde vos como autoridad, en esta situación donde ellos mismos vienen con la sintomatología. Sí, yo creo que sí. Y bueno, yo ayer fui un poquito dura con respecto a... Yo sentía necesidad de que había que marcar un límite ahí. Que no es gracioso que largue una carcajada cuando doy una indicación. Que no es gracioso, no es igual depositarle a la nena la responsabilidad si tomás la misma medicación o la querés bajar.
Yo digo, 12 años, señor, digo, ¿qué sabe la nena acerca de qué es lo mejor? Y la nena contestaba No, que le daba lo mismo. pero ahí es lo que pusiste antes, que es la falla en el orden de lo simbólico también. Es como, Exacto. esto es eso de desorganización. Exacto. La familia está muy desorganizada. Bueno, acá la salida es que hablé con la psicóloga que la derivó, que entendió que todo esto estaba pasando, que estaba de acuerdo en lo que también yo había visto, para que trabaje con la mamá la posibilidad de que la mamá haga un pequeño cambio y que pueda aceptar ella también las indicaciones para poder ayudar más a su hija. El motivo de consulta era que estaba muy sobremedicada y que se le duerme la nena en cualquier lado. ¿Cómo no se le va a dormir? Yo no sé si había mucho para trabajar, pero no sé si la persona que la medicó así será un psiquiatra de niños, porque los psiquiatras de niños no medicamos de esa manera. Esa es medicación que da un psiquiatra de adulto y que cree que es lo mismo, pero más chiquito, no es lo mismo. Se mide de otra manera la medicación en niños. Y la nena no presentaba un cuadro psicótico grave que requiera de tanta... Yo incluso chicos con cuadros psicóticos graves no necesitaron tanta dosis de medicación. Entonces era todo como muy raro. Yo ojalá que pueda venir, pero fíjense en todas las secuelas que traen, las disfunciones familiares de larga data, ¿no? Ojalá que ahora, al menos consultan, ahora ojalá que ahora pueda responder. ¿Qué otras dudas tienen? No hay dudas. Bien. Espero que les haya gustado esta clase. Ahora vamos a seguir con la otra. ¿Quieren que hacemos un ratito de meditación? Después seguimos con la otra, si no se sienten tan cargados como la vez pasada. Igual estas clases son un poquito más relajadas. ¿Sí? ¿Hacemos una meditación? Bien. ¿Cómo vienen? ¿Qué quieren enfocar? ¿Quieren enfocar el cansancio, el dolor, la ansiedad? ¿Qué quieren enfocar? ¿Los proyectos? Mariel dice sí, pero no entendía cuál de las 4 cosas. La ansiedad estaría bueno, la ansiedad estaría Ansiedad, bueno. bueno, vamos a hacer una meditación para la ansiedad. Les voy a dar un solo título informativo que cuando uno está muy cargado, como el otro día, porque siento que la cabeza estoy abrumada de tanta información, qué sé yo, que puede pasar, sí, pero puede ser también el día, el trabajo, ¿no? Uno a veces se siente así. La mejor meditación es en silencio total, sin ningún tipo de indicación. Yo con ustedes doy algún tipo de indicación y de guía para que aprendan distintas técnicas, pero si no, es respiro, contengo el aire, exhalo y nada más, sin pensar en nada más. Y si después en casa, en algún momento, están varias horas en silencio, ¿vieron que están los retiros espirituales? Y una vez mi hijo me dice, mamá, que no querés ir a un retiro espiritual en Tandil, no sé qué, a estar en silencio. Yo estoy en silencio en mi casa, no tengo que pagarle nada a nadie. No. Yo hago el retiro espiritual acá y se terminó. Entonces, también es lindo donde está la montaña, la naturaleza, todo eso es bárbaro. Pero esto por explicarles que ustedes pueden solas, cada tanto, hacer un retiro por su cuenta en algún lado en contacto con la naturaleza y concentrarse con la respiración, eso es sanador. Y si uno no puede salir desde su casa, apagar celulares, estímulos, todo tipo, y estar en silencio en casa, eso nos resetea. Es como que nos relaja. Ahora vamos a hacer una respiración, un ejercicio de meditación muy simple para la ansiedad, para vaciar un poco la papelera de reciclaje. ¿Sí? Bien, entonces, se sientan con la cola en la silla bien atrás, tocando el respaldo, pero sin rectificar la columna. Bien. Apoyan los pies en el piso en forma paralela a la altura de las caderas. Cierran los ojos, relajan el mentón, relajan los pómulos de la cara. Hacen al principio unos movimientos de rotación de hombros hacia un lado, hacia el otro.
Continúan con los ojos cerrados. Y hoy solo nos vamos a concentrar en la respiración. Respiran profundo en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Contienen el aire en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Y exhalan en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Una vez más, respiran profundo. 4. Contienen el aire en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Y exhala en 4 tiempos. 1, 2, 3. Una vez más, inspiran profundo en 4 tiempos. Cuentan ustedes internamente. 1, 2, 3, 4. Contienen el aire y exhalan en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Una vez más, inspiran profundo, contienen el aire y exhalan. Ahora respiran suave, sintiendo el aire caliente que pasa de la nariz hacia los labios. Sientan el aire caliente que va de la nariz hacia los labios. Solo se concentran en esa respiración suave. Y nos quedamos en silencio. Sienten el aire caliente que va de la nariz hacia los labios. Nos mantenemos en silencio unos minutos más, respirando suave. Si aparece en algún pensamiento, lo dejan pasar, lo dejan ir. No luchen con el pensamiento. Solo respiran suave. Disfruten esta meditación. Cuando aparece el pensamiento, se concentran en el aire caliente que pasa de la nariz hacia los labios o en los latidos del corazón. Disfruten el silencio.
Ahora respiran profundo de una vez. Y exhalan con fuerza. Una vez más, respiran profundo, con fuerza. Y exhalan con fuerza. Una vez más, respiran profundo, con fuerza. Y exhalen con fuerza. Una vez más, respiran profundo. Y exhalan con fuerza. Y lentamente, cuando puedan, van a ir conectándose nuevamente con este momento. Muy bien. ¿Cómo se sintieron? ¿Se desconectaron un poquito? ¿Sí? Yo no paré de bostezar. Ah, buenísimo. Tremendo. Entonces te hizo bien. Tremendo. Sí, Pero no ¿vos paré. también? Los relajé. Bueno, en el taller del Congreso se durmieron un montón. Terminé la meditación y costaba que vuelvan. Así que bueno, funcionó. Esta es la idea. Si podemos practicar todos los días estos ejercicios, vamos a sentir mucho alivio y vamos a estar más en eje nosotros para tomar buenas decisiones. Y no permitir que las situaciones cotidianas nos desestabilicen. Que a veces está difícil también vivir. Voy a ver si encuentro la otra PowerPoint para empezar con la segunda parte. Ah, un chivo parroquial. Agradezco a Natalia y a Mariel que se inscribieron y ya están en el capítulo. Les quería preguntar si ustedes se van a inscribir. Graciela, saca ese verde que después me queda la grabación toda verde. Y es más lindo verte, ahí está. ¿Se van a inscribir en la SM como socios o no? No es caro, yo estoy pagando 3.500 pesos, ¿a ustedes no sé, lo mismo? Les conviene inscribirse porque van a tener, cuando Sí, quieran sí. hacer cursos, van a tener más descuentos también. Igual no están obligados, yo presiono nada más. No, la idea es que el capítulo crezca para que sigamos haciendo cosas y tengamos más apoyo. Así que bueno, los que se inscriben después me avisan, ¿sí? Bien, ahora voy a buscar la otra Power. Ahí está. No se compartió, a ver, compartir ahí. Ahí está. Vamos mejorando. Ya me sale un poco más rápido. Ahí está, listo. Bueno, vamos a hablar entonces, vamos a sacar este cartel que me molesta, acá. Del isomorfismo familiar al isomorfismo profesional. Este trabajo yo lo presenté en una oportunidad en un congreso de APSA, de psiquiatría, en Rosario.
Y lo había realizado a partir de las observaciones de las disfunciones familiares que yo veía en el equipo de trabajo. ¿Qué consecuencia trae estar en un equipo con tanta disfunción? Bueno, las más frecuentes son el moving, el síndrome de burnout, el fracaso institucional e inclusive el fracaso terapéutico. Lo mismo que pasaba con las familias, a mayor disfunción institucional también hay menor conciencia de situación. A veces los directivos de las instituciones no toman conciencia de que están siendo demasiado autoritarios, de que están destratando a un colega, de que quien está en la institución es un colega, es un par, y por más que tengan otro tipo de rol, no deja de ser un profesional. Por lo tanto, es importante respetar al compañero. Y a veces pasa que si los directivos no tienen conciencia de estas situaciones, llega un momento en que empiezan a haber conflictos, pero no tienen conciencia de situación. Y esto genera mayor riesgo para el profesional y a la larga va a traer un deterioro y un fracaso terapéutico. Tengo unos ejemplos buenísimos y lamentables a la vez para darles sobre esto. Lo mismo pasa acá con los tipos de comunicación, ¿no? La importancia de que la realidad es que es imposible no comunicarse. Si un integrante dejó de concurrir a las reuniones, algo le pasa. Puede ser que esté saturado, que tenga algún tema de problemas personales, pero generalmente tiene bastante, hay que estar atento, ¿no? No es lo mismo el que es líder preguntar qué es lo que pasó, que el líder que es indiferente a esto. Ahí también está comunicando su ineficacia como líder, ¿sí? Yo conozco un montón de líderes que son presidente de acá, presidente de allá, y resulta que nunca están atentos a qué es lo que pasa en el equipo. Y es importante poder hablar, ¿sí? También está la comunicación digital o verbal y analógica, y ahora yo diría la de las redes, ¿sí? Saben que tuve un conflicto con una colega porque no estaba su foto, yo no lo podía creer, ¿sí? Fíjense esta necesidad en la comunicación y en la distorsión de qué es lo importante y qué no es lo importante. También tener claro el tipo de interacción que uno tiene, que entre colegas es simétrica y que es complementaria cuando hay un jefe de por medio, un presidente o algo de por medio, pero que esto en el contexto institucional, donde estamos trabajando con colegas, esta relación tiene que ser mucho más flexible, ¿sí? Porque no podemos perder de vista que hoy el que está presidente puede llegar a ser vocal, el que hoy es tu empleador puede ser mañana tu empleado, depende del contexto. Entonces, es muy importante manejar mejor la flexibilidad y la empatía, el saber ponerse en el lugar del otro. Y el valor de la profesión autocumplidora, cuando llega un compañero nuevo y dice, ay, este no sirve para nada, y lo empiezan a criticar todos, y por el tipo capaz que es una persona re capaz, re estudiosa, o esta doctora que habla de estas medicinas raras, y en realidad son medicinas que ya fueron estudiadas y que solamente tenemos que pulir y dar y generar mayor fundamentación, ¿sí? Y dar la oportunidad a que el colega hable de la fundamentación, porque si no se termina bastardeando. Esto es por dar un ejemplo cualquiera, pero este tipo de profecías autocumplidoras se ven en todas las áreas. ¿Qué pasa en una institución exitosa o que es funcional? Tenemos autoridades que nos representan bien y que nos cuidan el lugar de trabajo. Yo el otro día trabajando con un paciente me dio mucha alegría, él se dedica a la sastrería y tiene una pyme, y con 30 empleados, no digo ahora un número cualquiera, pero el punto es que él mantiene contento a todos sus empleados porque los estimula. Al estimularlos, pagarles bien el sueldo, valorarlos, reconocer todo el esfuerzo que hacen para que ese traje salga bien, reconocer la idoneidad laboral, genera que los empleados se embanderen con esa institución, estén contentos de formar parte, los motiva para tener ganas de trabajar. Y los mismos empleados le dicen, nos gustaría quedarnos a trabajar más tiempo, me viene bien porque necesito más dinero, y estamos muy contentos y no quieren faltar. Entonces lo que logra es que sea una institución exitosa en donde no se aísla, al contrario, va haciendo cada vez más pymes o va teniendo cada vez un circuito social más amplio. Hay una excelente adaptación a situaciones de éxito y una excelente tolerancia a la frustración cuando el emprendimiento no sale como uno espera. Por lo tanto, todos están bien integrados y los roles
entre jefes y trabajadores, el jefe también se siente un trabajador, se valoran. Y no hay, los subsistemas vinculares se respetan, hay un respeto por las jerarquías y las reglas institucionales que cuidan entre todos. Hay determinados límites, hay autonomías, hay hábitos de independencia, y es de muy buen gusto que los jefes o los directivos tengan espacios de ocio para compartir con sus empleados. Esto refuerza el vínculo. Yo me cansé de decir en mi capítulo, por ejemplo, hagamos reuniones presenciales, tengamos una reunión de fin de año, pero algunos no logran valorar la importancia de ese encuentro distendido entre pares para poder dialogar de otras cosas de la vida y así conocernos mejor y valorarnos mejor. De esos encuentros salen mejores propuestas, ¿sí? Es muy importante sociabilizar. Esto va a permitir el desarrollo y el crecimiento de cada integrante. Y, por ejemplo, lo llevo a mi capítulo, yo doy lugar a que cada uno de los integrantes pueda hacer una buena exposición en un congreso. Yo he estado en otros capítulos de otras instituciones, o otros grupos de otras instituciones, donde siempre presentan los mismos y no dan lugar a los que se van sumando nuevos. Y eso no me parece justo. Yo creo que todos tienen que tener un lugar. Pero para que esto ocurra, es importante que el líder respete a cada uno de los integrantes. Esto es lo que trato de hacer yo en mi capítulo, ¿sí? Y que las propuestas sean siempre proactivas y que los integrantes entre sí también apoyen las propuestas de cada uno de los que forman parte. Si uno va a presentar en el Congreso, los otros van y apoyan, ¿sí? Si uno tiene una propuesta, el otro va y apoya. Y si no está de acuerdo, dice, mira, yo esto lo mejoraría así o asá, pero siempre con esta integración, con esto de sumar ideas y sumar propuestas. Lo mismo en los trabajos, ¿sí? El hecho de ser jefe no tendría que ocurrir que ese jefe descalifique a un empleado en público. Esto ahí me lo contaba otro paciente que atendí, que viene con un diagnóstico nada frecuente, se llama cefalea de Morton, ¿sí? Que son como unas migrañas insoportables en forma de racimos, como que en determinada parte de la cabeza le explota la cabeza. Cuando armo toda su historia, resulta que hay mobbing, maltrato laboral, que se repite con una historia de bullying escolar y se repite con una historia de maltrato familiar. Fíjense como cuando uno no le enseña a poder poner en palabras al paciente lo que le está pasando, va llevando esta disfunción de su historia en todos los contextos en donde va a estar presente. Entonces es muy importante poder reconocerlos y poder hablar de este tema. ¿Qué pasa en la disfunción institucional? ¿En qué se parece, como yo decía, del isomorfismo familiar al isomorfismo terapéutico? Yo puedo tener una institución en donde hay, por ejemplo, un equipo que no es un equipo de trastornos alimentarios, por elegir uno cualquiera. Y el psiquiatra dice, mira, la verdad que la nutricionista este es un desastre y la psicóloga es peor. Yo no sé, y entonces le empieza a descalificar y a descalificar. La descalifica entre los colegas y con el paciente. Por lo tanto, el paciente en riesgo no sabe si hacer alianza con el psiquiatra o hacer alianza con la psicóloga. Lo que termina pasando es que abandona el tratamiento. En el equipo debe haber respeto en los roles y si hay alguna dificultad se dialoga con apertura, con criterio. Pero la disfunción institucional siempre va a llevar al fracaso institucional, profesional y terapéutico. Y a veces pasa cuando algún integrante hace alianza con el otro o una alianza que no corresponda con una de las partes y después se arman dos equipos, uno que hizo alianza con este y el otro que hace alianza con este. A veces las alianzas son por conveniencia, ¿no? Alguno a mí me llegó a decir, bueno, yo prefiero hacer alianza con el dueño de toda la asociación para no perder trabajo ahí, que me importa hacer alianza por ahí con un capítulo más chiquito, ¿sí? Estas son alianzas desleales. Como la política. Claro, y las alianzas desleales conllevan al fracaso en los resultados. Sí, en este momento en la política no. Lo que está pasando, hay alianzas tan patológicas que llevaron al fracaso a todo un país, ¿sí? Más allá de la ideología política, yo ahora con esta elección siento que entró un poquito de aire fresco. Pero bueno, ese es otro tema.
De todas maneras, en todos los partidos políticos tienen que curarse, evitar alianzas patológicas o corruptas que van a llevar al fracaso de un país entero. Si en cambio trabajamos en forma de sumar redes, probablemente logremos un éxito en el país entero como un éxito en cualquier institución. María, Sí, pero en realidad, viste que es lo que más hay, es eso, como hay instituciones patológicas por todos lados, o sea, sí, en la docencia, en los sí. hospitales, o sea, por lo menos acá es tremendo, o sea, el maltrato, el bullying que hay en todos El lados, moving, sí, el moving, perdón, sí, en todos sí. lados, sí, o sea, a mí me llegan pacientes que tienen esa problemática, pero es muy importante acá, por lo menos en la provincia. Yo no sé por qué sucede eso. Si nosotros nos alejamos un poco de los vínculos, de lo esencial, como decís vos, del respeto, o qué estaría pasando, pero Y se da más lo otro, digamos, instituciones muy enfermas, patológicas, que instituciones sanas, digamos. sí, totalmente. Mirá, hoy te parecía a propósito, antes de atender a ustedes, atendí a este muchacho de unos 35 años con una angustia terrible que presenta esta cefalea de morto, que es un dolor terrible, tienen que ponerle oxígeno para que ceda el dolor. Y se trata solo por guardia. Tiene crisis gravísimas de 2 y 3 horas, que yo lo escuchaba y digo, yo la verdad es que no tengo experiencia en ese primer caso que recibo con cefalea de morto. Es terrible, es una cruz para ese muchacho. Pero cuando contó su historia de bullying, maltrato familiar, estafa por parte del padre, estafa a sus ahorros, y el moving laboral de dejarlo esperando un cargo que nunca llega y dárselo a otro que llegó por amiguismo, o desalentarlo en todo lo que hace, menospreciarlo, eso es terrible. Yo también he sufrido en algún momento el moving laboral, o sea, ir a una guardia y que la jefa de guardia me diga, ya siendo con un montón de experiencia como psiquiatra, ¿no? Bueno, ponete a ordenar cajitas de los psicofármacos. Digo, yo no estudié para venir a ordenar cajitas, las cajitas que las ordene, no sé, una empleada, yo estoy acá para hacer diagnóstico y tratamiento. Una cosa es colaboremos en el orden y otra cosa es subestimar al profesional y darle un lugar que no es el que corresponde. Sí, esto pasa en todas las prepagas. Las prepagas, se produce un conflicto con un paciente y la prepaga, las autoridades primero te sobrecargan de trabajo y cuando tenés el conflicto con el paciente y querés dialogar con alguno de tus auditores o jefes o lo que sea, la puerta está cerrada. Eso no debe pasar. Porque también los años me han enseñado que a lo mejor ese jefe que te subestimó, años después lo encontrás en la calle y lo despidieron. Y ahí es un par. Claro, o en Sí, las municipalidades, por ejemplo, o sea, también. lo que pasa es eso, o sea, yo tenía una paciente que llegó a su lugar de trabajo y le habían ocupado su escritorio de 4 años por otra persona y le dijeron, sí, sentate ahí en la silla esa que está ahí. O Claro. sea, eso, a ese punto, digamos, ¿no? Sí. No, el destrato es terrible. En asociaciones importantes, uno va a presentar, miren, yo ahora había mencionado que en la jornada voy a hablar de biodecodificación, pero me pidieron que la presente con otro nombre porque hicieron todo un protocolo, un protocolo de que la institución es seria, como si yo no fuera seria. Entonces, expliqué, yo no tengo inconvenientes en llamarlo de otra manera, de hecho yo lo llamo terapia de alto impacto, pero convengamos que tiene una fundamentación científica la propuesta, ¿no? No es una propuesta que... Ahora, que la hagan personas que no tienen fundamentación científica, yo no traigo gente que no tenga fundamentación científica, ¿sí? Pero esta forma institucional me parece que es mucho más agradable si levantan el tubo y dicen, María, cambiale el nombre porque nos genera problemas. Yo no cambio el nombre, pero no desde toda una larga explicación de que nosotros nos trabajamos únicamente en este lineamiento y tenemos que cumplir con bla, 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 bla. Si entendemos que el que está acá estuvo acá y viceversa, un día no sé si yo puedo estar también ahí, de hecho en muchas otras actividades estuve ahí también, y hablamos dentro del marco del respeto, podemos lograr una mejor comunicación y una mejor apertura para aceptar técnicas que solamente requieren revisión y trabajo, que es el que vengo haciendo, y que muchos de ustedes también
muchos venimos haciendo este trabajo. Entonces, tener otra apertura. O sea, hay una cosa como de descalificación por la distancia excesiva. La distancia excesiva entre jefes y empleados o entre jefes y equipos de trabajo y demás, genera conflicto en la comunicación. ¿Por qué el director? A veces, alguna vez que yo me comuniqué con usted y me dice, María, me llamaste al toque. Y sí, o sea, si yo quiero que este curso crezca, esta diplomatura crezca, la comunicación tiene que ser fluida. Y aunque no sea por la diplomatura, por ustedes mismos, tiene que ser fluida para mejorar la comunicación y que todos querramos ser solidarios porque estamos cuidados, nos sentimos a gusto. Ahora, todas estas disfunciones existen en los hospitales, en las instituciones, prepagas, obras sociales, empresas, fábricas. Esto de que despidan a un empleado, como en el salió el colegio otro de día. psicólogos. En el También. colegio de psicólogos. No me des letras, Cecilia, porque arranco yo con eso, no me des letras. Es No, que el en otro todos día, por lados. ejemplo, en el hospital de acá hay mucho conflicto interno, mucho conflicto, pero mucho. O sea, entonces, una paciente me decía, bueno, vamos a hacer una propuesta de salud mental, y le dije, mira, ¿sabes lo que yo haría? Los pondría a meditar a todos, Está bien. para que bajen un poco. Para mí el colegio y la caja de psicólogos son instituciones patológicas. Sí, muchas instituciones son patológicas. Para mí el Muchísimas. colegio y la caja, lamentablemente. No. Sí, no, muchísimas instituciones son patológicas. Qué sé yo con otras estoy muy contenta, te dan una muy buena recibida, pero resulta que son tan burocráticas que algo que se podía haber realizado hace 3 meses está ahí en proyecto. Todas, los hospitales, cuando ingresa alguien por amiguismo, o ahora que con estos cambios, hablaba ayer, atendía a una chica que ahora no es residente, tenemos que hacer una concurrencia gratis de 8 horas, con la obligación de 8 horas por día, gratis. Yo hice la concurrencia gratis de 8 horas por día, pero en una época en donde sobraba el trabajo. Y entonces yo, aparte de la concurrencia, me hacía mi trabajo pago. La concurrencia para aprender y el trabajo. Pero ahora no hay tanta fuente de trabajo. Los trabajos están mal pagos. Entonces, en este contexto actual, exigir a un profesional que ya tiene una residencia aprobada, trabajar 8 horas para otra capacitación gratis, es un maltrato institucional. Así están dadas las reglas, pero son reglas que son locas, o sea, no cabe. Hoy en día nadie puede estar 8 horas gratuitamente, ¿sí? Entonces, todo esto es para trabajar. Yo cuando hice esto era cuando coordinaba el equipo de trastornos de la alimentación hace muchos años en el hospital y veía una terrible competencia entre el nutricionista, el psiquiatra, el psicólogo, todos hablaban mal de todos. Digo, paremos un poquito, tenemos que ayudarnos, porque si no, también desarticulamos al paciente que no sabe dónde apoyarse. Así que todas estas son situaciones que tenemos que ir cambiando entre todos. Bueno, ¿y qué consecuencias tiene el destrato? Siempre lleva al fracaso. Las instituciones fracasan. En los profesionales, síntomas de ansiedad, angustia, depresión, burnout, aumenta el ausentismo, hay más deterioro neurocognitivo. Perdón. No es lo mismo ir a trabajar relajado y contento y prestar atención porque te interesa que ir a un trabajo donde te destratan. No tenés ganas de prestar atención, no tenés ganas de colaborar, perdés motivación. Ni que hablar que también se pierde el trabajo. La empresa pierde un trabajador y el trabajador pierde una fuente de trabajo. La sobrecarga laboral lleva a la enfermedad y aumenta el ausentismo. El aumento de la irritabilidad, el aumento del insomnio, el aumento de las adicciones, todo esto genera el maltrato laboral. ¿Y qué soluciones podemos encontrar? Siempre tenemos que defender los deberes y derechos del trabajador y además ser solidarios entre sí. Esta cuestión que detecté muchas veces, yo soy solidaria de la que es mi jefa o mi presidente o el director, y hablando en criollo, te embromo a vos o te cago a vos porque vos no tenés ese rango y a mí me conviene ser amigo del de arriba, eso es maltrato también. Eso es ser una persona poco solidaria. Esto también pasa en las instituciones. Entonces, realmente entre compañeros tenemos que ser solidarios.
En la universidad nunca nos enseñaron a defender nuestros derechos. Nuestros derechos del trabajador tenemos que aprender a defenderlos. Es una responsabilidad nuestra, pero además la responsabilidad también es ser solidario con mi compañero. No temerla a las instituciones. Yo estoy de acuerdo que la institución tengo que cuidarla y respetarla porque es el espacio que me está dando un lugar. Eso es importante, pero tampoco le tengo que temer. Si yo formo parte de este equipo, entonces puedo perder esta otra posibilidad de ser el director de otra diplomatura. Chicas, les juro, así me dijo un colega. Digo, yo no puedo creer un tipo grande que pasó los 50, que le tiene miedo a la institución y que deja de formar parte de un equipo para poder seguir dando diplomaturas en otro lado, solo por conveniencia. Esto no puede ocurrir. O sea, tenemos que ser solidarios entre sí, porque si somos solidarios entre compañeros, las instituciones también pueden ser permeables a ser un poco más flexibles y cuidarnos. Si en cambio, bueno, agachamos la cabeza, nos sometemos, porque tenemos miedo, y bueno, dejamos que la institución te siga maltratando. Esto es responsabilidad también de nosotros lograr ese cambio. Y por otra parte, tener más autoconfianza. A mí a veces me dicen, "Ay, María, qué ovarios tenés, que..." No, o sea, solamente sé que lo que estoy haciendo es bueno, que puede ayudar a otros. Bueno, tenemos que seguir sumando, ¿sí? Si no, el camino igual se hace andando, se hace sumando, pero siempre el compañerismo es fundamental para poder lograr defender los derechos. Sin compañerismo es muy difícil poder modificar instituciones, ¿sí? Otra cosa importante cuando trabajamos en cualquier empresa, hospital o donde sea, el trabajo tiene que ser en blanco. No sé qué es esto de que los médicos, por ejemplo, supongo que los psicólogos también, trabajamos siempre en negro. ¿Por qué? Obras sociales, está blanqueado entre comillas que las obras sociales y las prepagas, las más importantes, las más caras del país, tienen a sus profesionales en negro. ¿Qué es esto? Y que si uno va a hacer un juicio a la prepaga, porque lo tuvo trabajando en negro todos estos años, tiene que tener miedo de la venganza de la prepaga. Estas son cosas que a mí me llegan a mis oídos. No puede ser. El trabajo tiene que ser en blanco y dignificante. Y si no se nos dan, exigirlo en forma masiva, porque el pedido de una forma, de un empleado en forma aislada no tiene la suficiente fuerza, porque encima es amedrentado y expulsado del trabajo. Entonces, masivamente tenemos que unirnos, defendernos, cuidarnos y exigir los derechos del trabajador. Trabajo en blanco y dignificante. Y el horario laboral, aunque esto parezca de Walt Disney, en realidad en muchos otros países se trabajan 6 horas por día, 4 días a la semana. Y eso no es ser vago, al contrario. Ese tiempo de ocio puede ser un ocio creativo, que nos sirva para hacer cursos, capacitarnos, descansar, estar en mejores condiciones para afrontar el trabajo. Esto es realizable. Cuando dicen esto no se puede hacer, son los que tienen metido en la cabeza que tengo que defender la institución, bajar la cabeza y cumplir como un esclavo. No, el trabajo no tiene que ser esclavizante, si no nos enfermamos y además no vamos a trabajar bien. El tiempo de ocio compartido y tiempo de ocio proactivo para el cuidado personal. Y también, como dije antes, es importante reunirnos. Estamos trabajando, hacer reuniones presenciales. Yo no sé si ahora da para el asadito, pero aunque sea una vianda cada uno y tomar unos mates juntos y charlar en forma distendida. Esto hace que el trabajo sea mucho más agradable y que todos nos cuidamos entre sí. Reitero, siempre defender al compañero. Y estoy totalmente convencida de lo que dice Friedrich Nietzsche, que es quien no dispone de 2/3 del día para sí mismo, es un esclavo del trabajo. Esto lo tenemos que modificar. Y ahora les quería comentar un ejemplo clínico que tuve de un caso que me comentó una paciente terrible. El escenario era en una guardia. Acá vamos a hablar de la disfunción en equipo. El jefe de guardia, como ya era tarde y el paciente cayó para la consulta a las 12 de la noche, le dijo a la chica recién recibida que tomaba la guardia que él se iba a dormir, que sea por lo que sea que llevaba, que ella tenía que resolver. Bueno, se va a dormir, lo atiende la chica recién recibida. Un señor que se cayó, que tuvo un accidente, parecía un traumatismo, y tenía un dolor intenso en el flanco, en el costado derecho, por decírselo fácil.
Lo revisan, le dan un analgésico y lo mandan a la casa. El dolor era intenso. Vuelve el señor, lo vuelven a revisar, lo vuelven a mandar a la casa porque al jefe no se lo podía molestar. 2 días después, vuelve el señor con un dolor terrible, lo internan, se muere. Había perdido el riñón derecho, porque el traumatismo le había destrozado el riñón y produjo un cuadro tan grave que lo llevó a la muerte. Absolutamente evitable. Si el jefe hubiese sido solidario con la médica que ingresó, los compañeros de la médica hubiesen intervenido con su experiencia, hubieran aumentado los estudios, si hubieran escuchado la queja del paciente. Porque un paciente que llega con un dolor tan intenso, hay que escanearlo todo el cuerpo. Hay que revisar el primer sector, eso no es, sigo escaneando todo el cuerpo. Y el jefe asumir la responsabilidad de que había entrado un paciente grave. Que a lo mejor uno no sabe quién va a entrar, si es grave o no es grave. Pero fíjense en cómo una disfunción de equipo puede llevar a la muerte a un paciente. Este es un caso que escuché, real, pero de estos hay un montón de casos. Entonces, no es una pavada, no es solamente defiendo mi derecho laboral. Es la buena praxis, es el buen trato, es la escucha, es la empatía. Yo no sé si ustedes se acuerdan, se los comento así, no perdemos tiempo buscando imágenes, ese triangulito que yo había hecho sobre qué es importante el conocimiento, la dignidad de la persona, la meditación, ser sabios, y aparte la sigla ACOR, tener reuniones en donde hablemos de amor, compasión, comprensión, observación y respeto. Si todos ponemos en práctica esta sigla ACOR en cualquier equipo que formemos, probablemente nos humanicemos más. ACOR, amor, aceptación, amor y aceptación. Acepto al otro como es, acepto la propuesta diferente del otro, acepto las ocurrencias del otro, después verifico qué hago con eso, pero acepto, no soy expulsivo, no serrucho nada, acepto, mejoro en tal caso. Soy compasivo con el otro. Vino cansado, desencajado, no está trabajando bien, mano en el hombro, ¿qué te pasa? ¿Te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? Comprensión. Soy compasivo y comprensivo con el otro. Y además no está de más ser observador. Llegó con buena cara, llegó desencajado, llegó con las ojeras por acá. ¿Qué está pasando? ¿Se alcoholizó? No lo voy a criticar. Che, llegó borracho. ¿Qué te está pasando? Respeto por lo que hace el compañero. Solamente así podemos lograr una buena praxis. Si nosotros no somos empáticos con nuestros compañeros, porque de golpe un día, no sé, tuvimos suerte y somos director de no sé qué, y nos olvidamos de todo lo demás, tampoco vamos a ser empáticos con nuestro paciente. Sin reconocer que nosotros necesitamos del compañero y del paciente. Las grandes empresas, las grandes clínicas que le pagan mal al profesional y le cobran mucho al paciente, dándole lo menos posible, y eso está estudiado, es a propósito, no es sin querer. Son muy desinteligentes porque necesitan del profesional y del paciente, así que hay que tratar bien al profesional, capacitarlo, darle tiempo de ocio, pagarle bien y atender bien a ese paciente que es su fuente de trabajo también del que está muy arriba. Porque está muy arriba, un día se puede caer de golpe también. Entonces, tenemos mucho de las disfunciones de la familia en los equipos profesionales. Y es responsabilidad nuestra, cuando formamos parte de equipos profesionales, dialogar esto y estar atentos a que esto no ocurra. Porque en esto está en juego también la buena calidad de vida de nosotros y la buena praxis. Bien. Se repiten los vínculos. Claro. Sí, por eso es del isomorfismo familiar al isomorfismo profesional o interdisciplinario. Es igual. Es un calco. Vínculos secretos. María, Sí. ¿cómo es la sigla? ACOR. ACOR. Es amor, aceptación. Compasión y comprensión. Observación y respeto. ACOR. Con eso podés trabajar en un colegio,
para prevenir el bullying, para prevenir el moving, para mejorar una familia, para mejorar la comunicación intrafamiliar. ¿Y ahí hay alguna estrategia como para poder trabajar justamente esto en instituciones que por ahí, como decíamos antes, ¿no? Están como muy conflictuadas? Mira, la estrategia en las instituciones, en algunas instituciones, paradójicamente yanquis, pero en algunos, en Israel se hacía mucho, no sé ahora que es un quilombo, pero ellos tienen, sí, porque es una cosa loca, matan a los pibes, pero a la vez las empresas son buenas. Sé yo. Es el mundo de locos. Ellos tienen momentos de encuentro. Por ejemplo, en las escuelas, la estrategia que tienen es que los chicos van a la casa de los padres de otros chicos a jugar, pero en ese juego cocinan, comparten una tarde. Eso refuerza el vínculo. Y después trabajan en el colegio que aprendieron, que hicieron, y les enseñan todo esto que estoy hablando. O sea, la sigla la creé yo, pero extrapolable, eso sí, no está escrito en ningún otro lado más que María, pero funciona porque esto se puede utilizar en una escuela en donde hay bullying, por ejemplo, o hacer un grupo de meditación y después hablar de lo que pasó cuando hay peleas entre los chicos, o hacer un repaso, che, de esto que hablamos, escribirlo bien grande, como un recuerdo, me parece que está faltando esta parte amorosa tuya. Aceptar al compañero que es diferente, ¿no? Que piensa distinto, ¿no? Ahí puede funcionar. Y en los adultos, en las empresas, es de muy buena práctica, bueno, ahora no se puede comer asado porque es caro, pero, no sé, reunirse informalmente. La reunión Claro, cara a como cara. fortalecer eso, los Claro, vínculos, de fortalecer los alguna estrategia, vínculos. Y claro. además, en el mismo contexto laboral, no se pierde una hora porque se vaya a hablar de ACOR. Se ganan muchas más horas. Porque si yo hablando de ACOR y haciendo una meditación, o compartiendo o jugar al pádel, y en algún momento hablo de esto, de estas disfunciones, y yo enriquezco el vínculo con mis compañeros, voy a lograr un mejor trabajo. Sí, porque por ahí yo pienso eso, ¿no? ¿Qué estrategia utilizar como para descomprimir esas instituciones que tienen esos vínculos, viste? Tendríamos que presentar una propuesta a aquel que le Ujú. interesa para, bueno, estrategias para mejorar las disfunciones institucionales, Está bueno, ¿no? está bueno. Estrategias. Pero además también tiene que haber gente de recursos humanos o profesionales de la salud interesados en mejorar y que entiendan qué es lo que pasa. Entonces, los que están en estadísticas o en auditorías, bueno, tales profesionales están renunciando, se van todos los profesionales. Veamos qué está pasando. ¿Cómo es el trato? ¿Por qué se van? ¿Cuánto ganan? No es solamente cuánto ganan, ¿cómo los tratan? ¿Qué pasó? Una escucha abierta. Sí, o sea, o lo que pasa es mucho ausentismo, mucha licencia. Pero mucha licencia. ¿Por qué? O sea, mucha licencia tiene que ver con que no están conformes en el lugar, realmente se enferman, están mal pagos, no se animan a renunciar. Entonces, voy a ponerme con cara de perro, bueno, si no te gusta, andate. No, ofrecerle un mejor trabajo. Vos necesitas el trabajo y yo necesito que trabajes. Bueno, ¿qué te puedo ofrecer? Pero de mi lugar, ¿cómo soy de empático con el otro para que el otro quiera trabajar? Para que el otro esté contento. Hizo un trabajo, esto yo lo hablé mucho también en Burnout, el reconocimiento del trabajo bien hecho. ¿No? Poderle decir, qué bien, te quedaste un rato más con este paciente. Y yo te lo agradezco y voy a tomar una foto, chicas, porque hoy estamos todos y no estará. No, me falta Verónica. Ahora, ay, Verónica, ahí te veo mejor, perfecto. Ahí estamos todos, bien. Bueno, entonces, ahora me saco sin anteojos. Felicitarlo porque logró algo bueno. El reconocimiento de su labor, la responsabilidad. No es lo mismo el empleado que está siempre que el empleado que brilla por su ausentismo. Ahora, el que brilla por su ausentismo, ¿es porque es mala persona o es porque algo le está pasando? ¿Qué le está pasando? Poder preguntar, ¿qué te está pasando? Ser Claro, pero empático. justamente está quebrado todo eso, todo el Y diálogo, bueno, todo justamente está como, por para eso, mí está re buena la sigla que vos dijiste, sí, y hay que como que descomprimirla una a una para una a una, trabajarla, no sé, se me trabajar. ocurre Esta eso. semana trabajamos solamente Claro, cuánto amor estamos demostrando con nosotros mismos y con sí, los eso. otros.
de a una a la vez. Mejoramos y un casillero como los chicos, 5 estrellas y mejoramos, 2 y mejoramos poquito, ninguna. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Propuestas. ¿Querés mejorar tu trabajo? Empecemos por mejorar la calidad humana y el trato. De arriba hacia abajo. No pretendo que cambie el último empleado si el presidente o el lugar o el directivo es antipático, ausente, no le importa, es un disfuncional. Tengo que tratar de que se haga cargo. Y si él no se haga cargo, que todos los demás se hagan cargo para que él tenga ganas de hacerse cargo. Entonces, se puede trabajar bien, tenemos que hacer propuestas a los profesionales de la salud mental y ligarnos con recursos humanos y mostrar qué es lo que está pasando. ¿Qué es esto? Mira, yo me enteré, no hay que decir nombres, pero ya a esta altura no me importa mucho, pero me enteré que años atrás, por lo menos, que a todos los profesionales que ya habíamos pasado 10 o 15 años de trabajar nos echaban. Porque el riesgo era exigir nuestros derechos laborales. Más tiempo, más derecho, más caro es el juicio. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de eso nos blanquean y nos vamos porque nos jubilamos, porque ya no necesitamos trabajar? No, pero si ni siquiera quieren pagar el mínimo de... Claro. Yo dejé de trabajar con ellos hace un mes porque no querían pagar 35.000 pesos, que era el mínimo de la consulta. Le dije, chao, muchas gracias, muchachos. Es que hiciste muy bien. Hiciste muy bien, es lo que hay que decir. Eso es cuando yo con mucho hincapié tenemos que aprender a decir, no, no es por acá. No, yo no te voy a implorar. Ojo, después de 9 años, 10 años, Mira. o sea, de trabajar con ellos un montón, pero no, es tremendo, porque no, ni siquiera se ajustaban al mínimo mínimo. Era como, ellos querían pagar 17.000 pesos y no se movían de eso. Le dije, no, chicos. Y pero perfecto, perfecto. Bueno, como vos, tendría que acompañarte todos los profesionales con la misma actitud. Porque se va uno solo, no van a cambiar la actitud. Ahora, si todos se unen y se ponen firmes, ¿por qué hice este trabajo? Porque los profesionales también cometen el error de instalarse en la queja y no hacer el cambio y aceptar. Y no son buenos compañeros, son indiferentes. Por ahí en psicología lo ven distinto, pero en medicina es muy común. Agachan la cabeza y dicen, bueno, no, pues yo no necesito trabajar. ¿Vos salís de testigo? No, María, yo tengo 5 pibes. Yo entiendo que tiene 5 pibes, pero para él también es injusto la situación. Él también ganaba poco y también lo iban a echar. Entonces, tenemos que tener una actitud comprometida, vehementemente comprometida. Porque si no es así, es tibia, no funciona. Y bueno, pero ahí está lo que dice Cecilia. El colegio de psicólogos también trabaja con el mínimo y no, tampoco nos representan eso, tampoco, o sea. Eso también, ¿no? Como los acuerdos con IOMA que son un desastre. Sí. Bueno, por eso yo me vi la necesidad de hacer este trabajo hace unos años y también, como ya comenté en otras, que lamentablemente en vez de mejorar, empeoró. Pero si nos unimos, porque por ejemplo, los anestesistas, ellos están unidos y anda a pagarle poco a un anestesista. Tal cual. No va a trabajar. Están unidos, tienen un sindicato que los defiende realmente. Ellos tienen un arancel y si no se paga y se cumple, no van a trabajar. Sí, el tema es la unión, trabajar en eso. Hay que trabajar me parece que ahí en unión. ahí está el tema, sí. Sí, tenemos que unirnos, tomar conciencia. Es como que está aceptado el destrato. Se ha transformado en una sociedad líquida tal en donde te destrataron y decís, bueno, no es bueno. No tengo por qué tolerar el destrato. Me encuentro, en este congreso me encontré con alguien que en su momento, con esta historieta de la diplomatura, me había destratado. Y vino a saludarme como fingiendo demencia, como que estaba todo bien. Y se sorprendió, que le dije, no, perdona, vos hiciste todo mal. O sea, el trato con vos se terminó. Fuiste desleal. Me trataste mal, no hay más trato. Uno puede ser conciliador y decir, sí, hablemos, pero como estoy tratando con un adulto, si el adulto que trató mal no lo plantea,
no toma conciencia de que estuvo mal y finge demencia, no tengo nada de qué hablar. Pero están acostumbrados a fingir demencia, a que el otro haga de cuenta que no pasó nada y a meter todo eso abajo de la alfombra. Entonces, como dijo alguien, así el país no va adelante, así no hay posibilidades de establecer vínculos sólidos. A veces es necesario pasar por antipático y decir, no, mirá, esto estuviste mal, claramente. Quedó helado. Bueno. O sea, nosotros también como profesionales de la salud, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros, en exigir el buen trato y tratar también al otro bien. Pero es recíproco, y entender que el que está arriba mío no le tengo que tener miedo. La parte circunstancial, los roles a veces van rotando en los trabajos. Me ha pasado tantas veces encontrarme con, de golpe soy yo la jefa o de golpe al revés, o sea, eso es un comodín que depende de las circunstancias, uno se acomoda de un lado o del otro. Entonces, tenemos que tratar de estar atentos a evitar las disfunciones institucionales en lo que se pueda, y un recurso muy bueno es unirnos y ser solidario con el compañero. Aunque tenga un costo, en la vida todo tiene un costo. Asumamos el costo. Pero es una forma de estar en eje entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Desde la psiconeurolingüística te dirían eso. Bueno, quedan 10 minutos. Espero que les haya servido, que estén motivados para defender sus derechos. No, que para mí se trata de eso, Vamos para mí está todavía. bueno analizarlo, porque hay muchas Sí. instituciones que están quebradas. A mí siempre me llama la atención. Creo que por ahí va mi tema, porque me gusta bastante esto de... Bien. He recibido muchos pacientes con esta problemática y decir, bueno, a ver cómo se puede también como romper con eso. No sé, es como, por lo menos me quedo pensando ahí en estrategias, ¿no? Como... Sí, a veces, si uno está en institución y puede lograr el cambio, fantástico. Y si no, a veces uno cambia el lugar. Lo mismo con el paciente. Si el paciente lo motiva a que haga un cambio y lo puede hacer, bárbaro. Pero hay instituciones que son impermeables al cambio. Bueno, pero en la medida que los que trabajan van dejando esas instituciones que los maltratan, la institución va a tener que preguntarse algo. Se están yendo todos, es por algo. Entonces, yo María, motivo. Sí, Graciela. es para mí reiterativo. Yo, bueno, sabes que hace 20 años me fui del país. Y esta era la misma queja, la misma cuestión, y que hay, que nos pagan poco, bla, 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 ¿no? Salir de Argentina e ir a otros países es como salir de una campana de cristal donde estamos acostumbrados a que nos humillen y nos paguen lo que quieran, y porque siempre uno es reemplazable. Si uno se va, dice, no, esto no me conviene y me voy, viene uno más jovencito y bueno, o un extranjero Sí. y acepta el trabajo. Cuando yo me fui del hospital del Pirobano, todos me decían que yo estaba loca, que cómo iba a renunciar a la tranquilidad de Claro. un hospital, ¿no? Y no te miento, en 3 meses yo ganaba exactamente 10 veces más que mi sueldo en el Pirobano después de 20 años. Mira. Pero para mí el punto es que estén unidos, porque si ellos saben que un médico o un psicólogo no va a trabajar por 2 pesos, que ninguno les va a trabajar por 2 pesos, van a empezar a valorarlos. Pero Totalmente. mientras sigan, no, yo cuido mi quintita porque los nenes, porque esto y porque Claro. aquello, estamos en cero, seguimos en cero. Yo me fui en el 2002 y seguimos con la misma... Las cosas están peores, no están mejores, Sí, lamentablemente. exacto, peor, Están lamentablemente. peores. Sí. Esperemos que puedan mejorar y que haya espacio también para estas reflexiones. Yo cuando fui la primera que habló de la disfunción institucional en los hospitales, lo planteé en los hospitales, porque en ese momento yo estaba en hospitales, y se quedaron todos, algunos entraron medio sorprendidos, pero María, lo que está diciendo, y hablaban entre ellos porque yo los cargaba, digo, ¿se sienten identificados? ¿A alguno le pasó esto alguna vez? Pues les pasaba a todos. Sí. Y todos lo guardan y no lo dicen. Hagan algo, Claro. podemos cambiar, si no, ¿para qué estudiamos? Y si vos todo lo que decís,
Si a esta altura uno no habla, ¿cuándo va a hablar? O sea, tenemos una profesión que justamente se trata de trabajar con la palabra, con la comunicación. Y de cuidar a Usémosla. otros. Y de cuidar a otros. Usemos Claro. todo esto. Una cosita más. Sí. En otros países uno discute cuánto quiere ganar. Me muero. En Argentina Me es muero. impensable, ¿no? Uno dice, Me muero. bueno, yo creo que mi salario debería ser, y uno hace un poquito más, ¿no? Entre tanto y tanto. Y si realmente les interesaste, te lo pagan. Cosa Claro. impensable en Argentina, pero eso es lo que es, lo normal, Bueno. lo que debe ser. Hace unos años, ahora están en guerra, no sé qué está pasando, pero hace unos años yo viajé en Israel, tengo una sobrina política allá, y me comentaban que, por ejemplo, el trabajador cumplidor, pero no cumplidor solamente por el horario, que realmente el cumplir el horario no es tampoco lo más importante, como acá se cree. Lo importante es por producción o por creatividad. Ese trabajador es premiado y por ahí le dan un año sabático pago. El año sabático pago también les permite capacitarse para acceder a un puesto mejor. O sea, no consideran que tiraron la plata porque pagaron un año sabático. Consideran que se lo ganó, que lo dejaron motivado para ser más fiel a la empresa en donde trabajan y además para capacitarse y acceder a un puesto mayor. Eso es cuidar al trabajador. Y trabajan hasta las 3 de la tarde, porque después entendieron que tienen que estar con la familia. Entonces después los trabajadores llegan a pasar las 3 de la tarde, están todos en las plazas, en los parques, comiendo, compartiendo, grupos grandes, que no son solamente familias, son familias, amigos del amigo, compañeros de trabajo, hacen estas reuniones que hacen que sean más sólidos y aparte son más fieles a las empresas, porque se sienten cuidados por la empresa. Entonces, el destrato de acá hace que uno le da lo mismo irse, cambiar. Yo tengo una historia de 800.000 trabajos, porque donde no me pagaban bien me iba, estaba un tiempo, me cansaba, me iba y así cambié. Mi papá me decía, pero vos no te gastes en ningún lado. Digo, no me tratan bien, yo no quiero terminar con los zapatos quemados y con un único par como mi jefe. Yo quiero progresar. Entonces me iba. Pero la gente encima no se va, se queda, agacha la cabeza y se queda. Este es el error. Si todos nos vamos, como dice Graciela, van a tener que mejorar. Bueno, pero ahí es algo bien cultural, bien social Sí, también. Ahí va, eso es Claro. social, porque ahí tenés el aislamiento, ahí tenés la Sí. falta de socialización, Sí. tenés el síntoma que se empieza a hacer, lo patologizante del sistema, y ahí tenés la institución disfuncional. Exacto. Exacto. Claro. Yo creo que por ahí este trabajo tendría que presentarlo en el Congreso del año que viene, para hacerlos pensar un poco. Me gusta el tema, vamos a ver. Sí, Me gusta el tema. Y a mí Está también bueno. me interesa mucho este tema. sí, Sí, sí. sí, yo creo que sí. Porque también ahí se juega el respeto por el otro, ¿no? O sea, si un colega te propone un tema que por ahí, aparte yo lo proponía, ponerle a hablar de la biodeco, pero desde la crítica constructiva, no es que decía esto es lo mejor, seguro, no. Desde ahí, tampoco. O sea, institucionalmente no están respetando que un colega de mucha trayectoria aborde un tema que no está respetando En el el que criterio se médico. formó, en el que se Claro. formó y estudió. O sea, eso Claro. es el tema. Sí. Claro, o sea, digo, te estoy hablando ahí de psicoanálisis sistémica cognitivo-conductual, o sea, reúne un montón de técnicas esta técnica. Que Doña Rosa, que nunca estudió esto, eso está mal, estamos de acuerdo. Pero yo lo estoy abordando desde acá, no me está dando ni siquiera el lugar. Igual lo voy a hablar, igual lo voy a hacer, con otro nombre y ya está, pero es como, tampoco lo hacen de malos, lo hacen de cortos. De cierta falta de flexibilidad. Yo no pude con el genio y dijo, sí, le escribí, los profesionales también les cuesta cambiar. Podría haberme ahorrado la frase, pero, o sea, Y bueno, pero yo un ahí, poco ahí de también es lo que yo conciencia. decía el otro día de que acá se castiga. O sea, esto Claro, del que piensa, la que usa terapia alternativa, no, es dialogar. es Es bueno, a ver, dialogar. vos estudiaste, ¿qué fundamentos hay? ¿Qué se realiza? O sea, me parece que ponerlo sobre la mesa también abre Exacto, un poco la cabeza. exacto.
Mira, Lo que, sí, lo que pasa es que se leen muchas cuestiones, yo creo que hay mucha gente que lee muchas cuestiones desde lo amenazante y no desde claro, la situación del beneficio común, de ese punto donde todos nos nutrimos de algo que puede ser bueno a nivel de todo el sistema. Esto es lo complicado, hay mucha gente en posición defensiva, ¿no? Creo que tiene que ver con lo social, con esto cultural, con lo que se vive a nivel social. exacto, exacto. Así que tenemos que Porque si empezar a Brasil cambiar. Sí. está viviendo en otro país y marca la diferencia y está diciendo que se vive de otra manera, es como bien social cultural, me Sí, parece. no, es social, cultural y es político también, ¿no? Es político, no está puesto el interés en este cambio, porque lo que yo estoy diciendo de los gerenciamientos de salud, pero hace como 20 años hice la diplomatura en gerenciamiento de salud y no cambió. O sea, cada vez peor es la propuesta de las prepagas. Y ellos saben que si las cambian, podríamos hacer prevención en salud y se consumiría mucho menos, pero es negocio mantener a la gente enferma, no sana. Y lo saben, es cínico. Me dio el placer de cuando presenté la tesis decírselos en la cara, pero si saben que pueden hacer las cosas bien, ¿por qué no las hacen bien? Digo, y aparte están equivocados, porque realmente es negocio que la gente esté sana, pero para ustedes es negocio más cirugía, más medicamentos, más tratamiento. Entonces, hace falta gente con cordura y con empatía, y desde el área profesional que apoye estas ideas para que también la salud mejore. La salud puede mejorar. No puede ser que un anciano llegue con 20 medicamentos. Yo me acuerdo que mi mamá tomaba 20 medicamentos y con qué miedo, no se animaba a sacar uno, porque cuando trabajas en geriátricos todos toman 20 medicamentos. Y si no puede ser. Una enfermedad, pues, pero tanto, o sea, que el estómago, que el riñón, que esto, que el otro. No, enseñarles calidad de vida y que vean por qué hay que hacerla. Y es más económico, consumiría mucho menos en salud. Pero bueno, es toda una cadena, ¿no? Es toda una cadena, toda una pelota, pero que si no hablamos del tema, esto va a ser cada vez peor. Pero si lo blanqueamos, quizás los nuevos profesionales puedan tener otra apertura. Totalmente. Yo, por ejemplo, cuando Sí, trabajaba en la escuela, yo trabajaba dando clase, trabajé durante 9 años, me cansé mucho de todas estas cosas, porque es por eso digo, como que las viví también. Yo siempre decía, había una radio en la escuela, y a mí me encantaba. Entonces yo siempre les decía, la radio, esto es un oasis en medio del desierto, les decía. O sea, es lo que va a salvar a la institución, es sí. la radio. O sea, porque era buena onda, buen equipo, Claro, salíamos a comer, éramos el núcleo que íbamos para todos lados, pero era lo que salvaba todo el conflicto que se abría después externo. seguro, Eso, hay eso es otro tipo buenísimo. de comunicación, sí, totalmente. Surgen amistades, surgen viste, una actitud mucho más amorosa, mucho más colaboradora. Entonces el otro tiene ganas de hacer algo por la institución, porque la institución lo cuidó. Y el Totalmente. afiliado tiene ganas de ir a esa institución porque se sintió cuidado. En cambio, sí es todo lo contrario. Perdemos todo. El destrato lleva a que todos perdamos. Así que, bueno, yo no tengo Hay más que nada que encontrar decirles. esos oasis, esos Sí, oasis. totalmente. Más espacios que eso, justamente eso es lo terapéutico. Porque en esos Claro, espacios de oasis nace la creatividad, el buen compañerismo, proyectos en común para progresar, nacen mucho más recursos. Así que, bueno, yo estoy muy contenta con ustedes. Muchas gracias hoy por acompañarme. Después les voy a mandar el programa de la próxima y les voy a mandar esta clase que espero que haya salido bien grabada. Creo que sí. Bueno, gracias buenísimo. Muchas María. gracias. Buenas Muchas Gracias a noches. gracias. ustedes. Gracias. Chao, un beso, hasta la Chao, próxima. chao María. Chao, 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 chao. chao, chao.